Ahora vamos a ver los encuentros que vamos a tener en un electrocardiograma de un paciente que viene con insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, rápidamente, como siempre, repasamos siempre la circulación. Esto es, la sangre regresa por las venas cavas. De las venas cavas pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Rama izquierda, rama derecha. De la arteria pulmonar pasa a los capilares pulmonares. De los capilares pulmonares pasa a las venas pulmonares, esta ya es sangre oxigenada. De aquí pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta, y de ahí a toda la circulación periférica. Eso es lo normal. Ahora, un paciente que viene con insuficiencia de la válvula aórtica, ya en videos anteriores vimos que insuficiencia es que la válvula no se cierra bien cuando se debería de cerrar. Entonces, la válvula aórtica tiene que estar cerrada al momento de la diástole ventricular. La diástole ventricular es la relajación ventricular. Entonces, aquí está la válvula y la válvula se va a quedar un poco abierta cuando debería estar cerrada. ¿Y entonces qué pasa? Paso 1, estamos en la diástole ventricular y aparte de que la sangre se va a seguir a lo largo de toda la aorta, también va a haber parte de la sangre que se va a regresar al ventrículo izquierdo porque no se cerró bien la válvula. Entonces, paso 1 tenemos durante la diástole, la sangre que está en la aorta se va a regresar al ventrículo izquierdo. No toda, solo una parte. Paso 2, ahora vamos a tener más sangre en la aorta, más sangre en el ventrículo izquierdo. Y si tenemos más sangre en el ventrículo izquierdo, entonces va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, el mecanismo compensatorio es tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, si tenemos un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, aquí aumenta la presión. Y entonces va a ser más difícil que la sangre de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo. Esto es, la válvula mitral, esta de aquí está normal, solo que si aumentó la presión aquí en el ventrículo izquierdo, pues va a ser más difícil que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, si es más difícil que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, entonces vamos a tener un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, el mecanismo compensatorio es tener hipertrofia de la aurícula izquierda. Entonces vamos a tener hipertrofia de la aurícula izquierda. Y ya en videos anteriores vimos qué pasa si tenemos hipertrofia de la aurícula izquierda. Esto es, si tenemos un aumento de la presión aquí en la aurícula izquierda, entonces va a ser más difícil que la sangre que está en las venas pulmonares pase a la aurícula izquierda. Y entonces vamos a tener un aumento de la presión de las venas pulmonares. Y si aumenta la presión en las venas pulmonares, va a ser más difícil que la sangre de aquí, de los capilares pulmonares, pase a las venas pulmonares. Y si es más difícil que la sangre pase de los capilares a las venas, va a aumentar la presión en los capilares. Y si aumenta la presión en los capilares, va a ser más difícil que la sangre que está en la arteria pulmonar, pase a los capilares. Y entonces vamos a tener un aumento de la presión en la arteria pulmonar. O sea, hipertensión pulmonar. Y si aumenta la presión aquí en la arteria pulmonar, va a ser más difícil que la sangre pase del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y si es más difícil pasar la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, vamos a tener un aumento de la presión en el ventrículo derecho. Y si aumenta la presión en el ventrículo derecho, vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Pero como aumentó la presión aquí en el ventrículo derecho, finalmente esto puede afectar a la aurícula derecha, o sea, va a ser más difícil que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y si es más difícil, entonces vamos a tener un aumento de la presión en la aurícula derecha. Y si aumenta la presión en la aurícula derecha, vamos a tener hipertrofia de la aurícula derecha. Entonces,
Estos van a ser los cambios que vamos a encontrar en un electro. Vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque la sangre se regresa al ventrículo izquierdo. Entonces, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Que esto se va a ver en el electro como R de B5 o B6, la que esté más alta, más la S en B1, mayor a 3.5 milivolts. Siguientes vamos a tener hipertrofia de la aurícula izquierda, que esto se va a ver como que el ancho de la P en D2 sea mayor a 0.12 segundos. Vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Esto es, obviamente, esto es si es muy severa la insuficiencia. Obviamente lo primero es lo del ventrículo, luego lo de la aurícula, y si sigue progresando, pues ya puede involucrar las cavidades derechas. Entonces, hipertrofia del ventrículo derecho se va a ver como que la R en B1 sea mayor a la S en B1, o que la R en B1 mida más de 0.7 milivolts. Y finalmente podemos tener hipertrofia de la aurícula derecha, que se va a ver como que la amplitud de la P en D2, D3 y ABF, o ABF, sea mayor a 0.25 milivolts.